Hay un montón de titulares sobre una posible nueva fuerza de la naturaleza debido a una partícula llamada el muón. La pregunta es, bueno, ¿será cierto eso? ¿De qué se trata esto? Y la verdad es que es como en los estados de Facebook, es complicado. Todo tiene que ver con el Fermilab, un laboratorio que después de años de estar haciendo un experimento muy entretenido, ha medido con una precisión fantástica y más allá de toda duda imaginable, una anomalía en la razón giromagnético cuántica del muón, o en términos más concisos, el G-2. ¿Y qué es lo que es esto? ¿Qué significa? Vámonos por partes, dijo la íntegra. Lo primero, un muón es un pariente gigante del electrón. Tiene algo así como 207 veces la masa de un electrón, pero tiene la misma carga eléctrica y tiene el mismo spin. O sea, es como un electrón, pero con mucha más masa. Y además es inestable. Decae en un electrón y un par de neutrinos en algo así como 2 millonésimas de segundo. Ahora, ojo que no es que el muón esté hecho de un electrón y 2 neutrinos, sino que a través de la interacción nuclear débil se convierte en un electrón y 2 neutrinos finalmente. Y bueno, ¿y qué es la razón giromagnética? Bueno, para crear un imán, lo que a uno le hace falta en general es tener una corriente eléctrica que esté dando vueltas. ¿Sí? Uno enrolla alambre para que haya una corriente eléctrica que dé vueltas. Este tipo de embobinado, por ejemplo, es lo que uno llama un electroimán. Ahora, eso significa algo muy curioso, y es que en cierta forma un imán, como esto que tengo acá, es un trompo eléctrico. Hay algo dando vueltas. Ahora, en un trompo normal como este que tengo acá de la película Inception, soy un fanático de Nolan, resulta que bajo la influencia del campo gravitacional el trompo precesa, su eje de rotación oscila. Resulta que un imán, que es un trompo electromagnético, también precesa, pero bajo la influencia de un campo magnético. La razón giromagnética de un imán relaciona el campo magnético externo con la velocidad de precesión del imán. Mientras más grande es la razón giromagnética, más rápido precesa este imán en presencia de un campo magnético externo. ¿Y qué tiene que ver esto con las partículas fundamentales? Resulta que, curiosamente, los electrones y los muones generan un campo magnético, tal como si fueran un pequeño electroimán que estuviera girando. Pero el problema está en que no hay nada girando ahí. Esto es, si se lo quieren imaginar, un punto sin estructura en el espacio. Es que no hay nada girando de verdad. Hasta donde sabemos, estas partículas no tienen estructura interna. Pero lo que sí tienen es una propiedad cuántica llamada spin. Es una propiedad que se comporta como un cuanto de rotación, pese a que no hay nada rotando de verdad. Ahora, lo curioso es que, pese a todo, es este spin el que causa el campo magnético que generan estas partículas. Y es ahí en donde entra este factor G que mide cuán bueno es el spin para generar un campo magnético. Resulta que si los electrones y los muones fueran un trompito de verdad, como el de la película Inception de Nolan, y que estuvieran girando así como lo sugiere el spin, entonces ese G sería 1 para un electrón o un muón. Pero los electrones y muones no son trompitos. Entonces resulta que para calcular cómo funciona esto, en realidad hay que usar algo que se llama la ecuación de Dirac. Es la ecuación de la mecánica cuántica relativista. Y ahí uno obtiene que este G es más grande, que este G es 2, pero en realidad no es 2. Uno puede ir un paso más allá y considerar la teoría cuántica de campos y ver cómo una partícula, como una cosa como un electrón o un muón, afecta el vacío en torno de él. El vacío hierve constantemente en fluctuaciones cuánticas o partículas virtuales, y muy cerca del electrón, estas fluctuaciones cuánticas son afectadas por el enorme campo eléctrico creado por el electrón o por el muón. El vacío interactúa con la partícula. La manera de comprender esto es a través de este señor que dibujó Valentina acá, Richard Feynman, y a través de los diagramas de Feynman que Valentina también dibujó atrás, uno hace un cálculo maravilloso que se llama la integral de camino de Feynman, que es una suma de todos los posibles universos que están actuando en este proceso y cómo
interfieren constructivamente entre sí para generar lo que uno entiende como la realidad. Entonces, cuando tienes una partícula, en realidad no tienes solo la partícula, tienes a esa partícula más su interacción con infinitas partículas virtuales que habitan el vacío. Entonces, eso suena muy loco. El punto es que esas interacciones con el vacío también afectan la razón giromagnética. Y por lo tanto, esta razón giromagnética puede ser usada como una herramienta para estudiar la estructura cuántica del vacío y estudiar las reglas fundamentales del universo. Es súper ingenioso. Y es ahí cuando la cosa se pone buena. Porque cuando hacemos el cálculo con electrones, llegamos a una de las mejores predicciones de la historia de la física. Podemos hacer el cálculo y predecir lo que se mide con una precisión de 1 en 1.000.000 de millones. A ver, eso para que se hagan una idea, eso es como predecir el largo de Chile con una precisión similar al tamaño de una bacteria, ¿sí? Esa es la precisión con la cual uno puede predecir a través de la integral de camino de Feynman el valor de la razón giromagnética del electrón. En cambio, con los muones el cálculo ya no anda tan bien. Entonces ahí la cosa es interesante. Al ser tan masivo, lo primero que pasa es que tanto los cálculos como la medición se vuelven más engorrosos. Y desde ya hace varios años se sospechaba que las cosas no calzaban del todo. Y ahora lo acabamos de confirmar. La predicción oficial de la teoría del modelo estándar no calza con lo que se midió en el Fermilab. Entonces esto tiene dos posibles explicaciones. Uno, lo que ha aparecido en muchos medios, y es que quizás el vacío es distinto a lo que pensábamos y que, por ejemplo, quizás hay más fuerzas fundamentales que las que conocemos. Quizás que hubiera una quinta fuerza de la naturaleza. Podría ser. Una de esas posibilidades es que quizás hayan partículas supersimétricas vibrando escondidas en el vacío, afectando esta razón giromagnética del muón. Eso suena súper excitante, suena un tremendo descubrimiento, podría ser la clave para descifrar grandes misterios como la naturaleza de la materia oscura, pero antes de que se vayan a una fiesta, pues, a celebrar que estamos en las puertas de una nueva comprensión fundamental del universo, hay otra posible explicación que no es tan entretenida. Esta otra explicación no es tan entretenida, pero es mucho más vergonzosa, y la verdad es que yo sospecho que es la explicación correcta. Resulta que los cálculos teóricos para predecir la razón giromagnética del muón usando lo que uno sabe de la teoría cuántica de campos son muy, pero muy engorrosos. Nadie sabe bien cómo hacerlos en forma exacta, sino que solamente cómo hacerlos en forma aproximada usando los diagramas de Feynman. Y en tiempos muy recientes nos hemos dado cuenta, muy vergonzosamente, de que si haces el cálculo en formas distintas, con distintos caminos, te da distintos resultados. Entonces, no hay que ser un experto en matemáticas para darse cuenta que si calculas la misma cosa de formas distintas y llegas a distintos resultados porque metiste la pata en alguna parte. Mi sospecha es que no hay una quinta fuerza, no hay supersimetría, y lo único que pasó muy vergonzosamente para los físicos es que se había hecho mal el cálculo de la razón giromagnética del muón. Yo no tengo idea cuál sea la respuesta. O sea, mi yo interno quiere creer que ojalá haya una quinta fuerza, que haya supersimetría, que haya algo nuevo que no conocemos, que lo estemos descubriendo con esto. Pero hay que ser humildes y bueno, quizás simplemente fue un error de cálculo. A lo mejor hay que hacerlo mejor. Bueno, ya les contaré qué es lo que suceda en el futuro cuando confirmemos qué pasó con la razón giromagnética del muón. Chao.